En el vídeo de hoy explicamos qué son las curvas o diagramas CCT utilizadas para conocer la microestructura de los aceros. Vemos algunos casos reales y las comparamos con las curvas TTT. Empecemos. Los aceros pueden presentar distintas propiedades mecánicas dependiendo de su composición química y su microestructura, en función del tratamiento térmico que hayan recibido. El diagrama hierro-carbono es útil para identificar qué constituyentes estarán presentes en los aceros, ya sean eutectoides, con una cantidad de carbono del 0,8%, hipoeutectoides o hipereutectoides, si esta cantidad es inferior o superior. Identificamos fases como la austenita, la ferrita y la cementita. La austenita solo es estable por encima de 723 grados centígrados. A esta temperatura se produce la transformación eutectoide, que da como resultado la conversión en láminas de ferrita y cementita, conocida como perlita. Recordad que tenéis una explicación mucho más extendida de este diagrama en un vídeo específico. En función de la composición de la aleación, encontraremos unos u otros de estos constituyentes tras el enfriamiento. Sin embargo, este diagrama solo muestra condiciones de equilibrio, de enfriamiento muy lento. Enfriamientos más rápidos conducen a otras microestructuras posibles. Mayores velocidades de enfriamiento darán lugar a la aparición de la vainita, y en casos de enfriamiento extremo, como en un templado en agua o en aceite, a la generación de martensita. La martensita es una solución sólida sobresaturada en carbono con forma de agujas, que se caracteriza por presentar una elevada dureza y resistencia al desgaste, pero es muy frágil. La vainita es una mezcla de ferrita y cementita que no presenta una estructura laminar, como la perlita, sino que muestra forma de plumas en las que se entremezclan ambas fases, observando partículas alargadas de cementita en una matriz de ferrita. Definitivamente, la velocidad con la que se enfríe el acero conduce a propiedades mecánicas diversas, producto de la microestructura formada. Pero entonces, ¿a qué velocidad debo enfriar mi pieza en función de lo que quiera obtener? Esto nos lo indican las curvas CCT, cuyas siglas en inglés significan transformación en enfriamiento continuo. En estos diagramas se relacionan tres variables: el tiempo, la temperatura y el tipo de microestructura resultante. Empecemos analizando el caso más simple, el diagrama CCT de un acero eutectoide. Observamos en primer lugar que el eje horizontal indica el tiempo en escala logarítmica y el eje vertical es la temperatura, resaltando ya la temperatura crítica A1. Esta es la temperatura a la cual tiene lugar la transformación eutectoide, es decir, la austenita se transformará generando las distintas microestructuras en función de la velocidad de enfriamiento. Cada una de ellas viene dibujada en distintas zonas del diagrama, identificando las curvas de inicio y final de transformación. En este caso vemos las curvas para la perlita y la martensita. La manera de usar el diagrama es la siguiente. Se dibuja una curva de enfriamiento. Por ejemplo, una pieza que se enfríe lentamente en el horno desde la fase austenita presentaría esta forma. Tardaría mucho tiempo en descender la temperatura. Sin embargo, una pieza que se saque del horno y se meta en agua se enfriará rápidamente. En todos los casos, estas curvas serán siempre decrecientes y señalan una velocidad de enfriamiento constante. La curva 1 corta en primer lugar la curva de inicio de transformación en perlita. La austenita comienza a transformarse en perlita conforme la temperatura se reduce. Posteriormente, la curva de enfriamiento corta la curva de final de transformación, lo que indica que toda la austenita se ha convertido en perlita. Como toda la austenita se ha transformado, aunque posteriormente se corten las curvas de la martensita, ya no habrá ningún cambio más, obteniendo una microestructura de perlita típica de un recocido. En cambio, la curva 2 desciende tan rápido que cruza la curva de inicio de transformación martensítica. La austenita se convierte en martensita. Este proceso se completa al cruzar la curva de final de transformación. Esto es un tratamiento de temple, dando lugar a una microestructura de gran dureza. Pero también es posible obtener mezclas de estos componentes. Por ejemplo, la curva 3 corta la curva de inicio de transformación en perlita. Sin embargo, no corta la curva de final de transformación. Esto indica que un porcentaje de la austenita se convierte en perlita, pero el porcentaje restante queda sin transformar hasta que cruza las curvas relativas a la martensita. El resultado será una microestructura mezcla de perlita y martensita.
Así, con este diagrama seríamos capaces de limitar tres zonas en función de dos curvas de enfriamiento críticas, que señalan la velocidad de enfriamiento mínima para solo obtener martensita y la velocidad de enfriamiento máxima para solo obtener perlita. Obviamente, un buen diagrama contará con suficientes curvas, detallando la velocidad de enfriamiento de cada una, siempre de mayor tasa de enfriamiento a menor de izquierda a derecha, para que el usuario tenga información suficiente a la hora de realizar su tratamiento y predecir el resultado. Aprovecho para recordaros que este curso podéis reforzar vuestros conocimientos sobre estos temas y muchos más con las explicaciones extendidas de nuestra página web. Veamos ahora algún caso más complejo, como el de un acero hipoeutectoide. Sabemos que es de este tipo porque encontramos una fase de ferrita. Aparecen dos temperaturas marcadas, A1 de la transformación eutectoide y A3, la temperatura de transformación de equilibrio de austenita en ferrita. Para más información sobre estas temperaturas, os aconsejo ver el vídeo sobre los tratamientos térmicos del acero. Si fuera hipereutectoide, la forma del diagrama sería similar, pero con cementita en lugar de ferrita. También observamos una zona relativa a la vainita, lo que da lugar a distintas posibilidades. La curva 1, en este caso, cruza la curva de inicio de transformación vainítica, por lo que la austenita empieza a convertirse en vainita. Posteriormente, sin cortar la curva de final de transformación en vainita, se atraviesa la curva de inicio de transformación en martensita, por lo que la austenita disponible restante, que no se ha transformado en vainita, se convierte en martensita. En cambio, un enfriamiento mucho más lento daría como resultado una microestructura completamente distinta. Esta segunda curva cruza la línea relativa a la ferrita, por lo que la austenita comienza a transformarse en ferrita. Posteriormente, la austenita que no se ha transformado dará lugar a perlita, cuando se cruza la línea de inicio de transformación perlítica. Toda la austenita será transformada cuando se cruce la línea final de transformación, por lo que esta será la microestructura obtenida sin más cambios posteriores. Podría ocurrir que si la pieza es grande, la periferia que está más expuesta al ambiente se enfríe más rápido que el núcleo, lo que resulta en distintas tasas de enfriamiento en cada zona de la pieza y conduce a variaciones de la microestructura y las propiedades mecánicas. La diferencia entre las curvas CCT y las curvas TTT, o tiempo-temperatura-transformación, reside en su forma de aplicación y representación. Las curvas TTT representan transformaciones isotermas, es decir, a temperatura constante. Es por ello que estas curvas se utilizan para representar tratamientos térmicos a una temperatura fija durante un tiempo, y sirven para predecir qué microestructura se obtendrá en función del tiempo que se mantiene el acero a cierta temperatura. Esto difiere claramente del objetivo de las curvas CCT, útiles para representar condiciones de enfriamiento continuo. Como veis, tanto las curvas CCT como las curvas TTT son herramientas necesarias para optimizar las propiedades mecánicas de los aceros. Gracias por elegirnos para aprender y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!